Vamos, en vivo, Casa de Gobierno. Tecnópolis superó 1 millón de personas de asistencia, lo cual es muy importante en virtud de que desde sus inicios ya lleva más de 13 millones de personas que la visitan en las distintas ediciones y eso configura claramente los niveles de satisfacción por parte de las personas que lo visitan por su contenido, que tiene que ver con la interacción con la ciencia, la técnica y la cultura. Verdaderamente es un acontecimiento muy auspicioso. Existe un interés claramente por parte del Estado Nacional para coordinar con las provincias y los municipios para que muchos niños, adolescentes, jóvenes, estudiantes puedan concurrir en el semestre para que puedan percibir claramente lo que significa esta muestra que es verdaderamente extraordinaria y que recoge simpatía por parte de las personas que la visitan. En segundo lugar, quería transmitir el informe que ha emitido el Ministerio de Industria a partir de las expresiones de la ministra Débora Giorgi respecto a las inversiones en hidrocarburos programadas para el año, desde aquí hasta el año 2017, por aproximadamente 28.000 millones de dólares, tanto en exploración como en producción de hidrocarburos, más una perspectiva de 9.000 millones de dólares asociadas a la refinación, transportes y GNL a través de una serie de emprendimientos de carácter industrial con financiamiento nacional e internacional y con empresas nacionales e internacionales. También quería transmitir que en el transcurso de hoy viajará una delegación hacia Estados Unidos, hacia Nueva York, precisamente para tener un nuevo diálogo con el Special Master designado Daniel Pollack el día martes, en virtud de la cual la comitiva estará integrada por el secretario de Finanzas, Pablo López, Federico Tea, de Legal y Técnica, y también Angelina Bona, que es la Procuradora del Tesoro. Esta es la delegación y la comitiva argentina que estará participando en esta entrevista, este diálogo que mantiene en forma sistemática y reiterada la República Argentina en virtud de la resolución del juez Tomás Griesa, vinculando, digamos, o promoviendo a través del Special Master un diálogo que para la posición de la República Argentina establezca condiciones de negociación justas, equitativas, legales y sustentables para el 100% de los bonistas. Por lo demás, quería transmitir que toda negociación por un tema de extrema complejidad como esta lleva su tiempo. La República Argentina también se encuentra inmerso en un sistema financiero internacional que ha tenido volatilidad a través de su historia. España ha tenido 13 episodios de default, Francia 8, es decir, a través de la historia todos los países del mundo han tenido distintas circunstancias desde el punto de vista del tratamiento de su deuda, desde la inconvertibilidad de la libra esterlina por parte de Gran Bretaña, o lo mismo a través de una decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos con Richard Nixon, o lo que ha significado el rol también en reestructuración de deuda de Alemania, o diferentes episodios que han tenido los distintos países a través de la historia. Pero la verdad es que nosotros hemos tenido, después del default del año 2001, una actitud muy clara respecto a garantizar estrategias de crecimiento para cumplir efectivamente las obligaciones financieras que no fueron contraídos por este gobierno y que en virtud de la continuidad jurídica del Estado es absolutamente necesario garantizar en términos de cumplimiento. Y por ello es bueno que los argentinos sepan claramente que desde el año 2001 se tardó un tiempo sustantivo para generar las condiciones de negociación. En primer lugar, nunca dejó de cumplir la República Argentina con el pago de los organismos multilaterales de crédito, sea Banco Interamericano de Desarrollo, sea Banco Mundial en esa etapa. Y luego, obviamente, se canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional en el año 2006 por 9.500 millones de dólares y también se cumple regularmente obligaciones con la Corporación Argentina de Fomento, Fomplata, FIDA, en fin, digamos, todos los organismos multilaterales de crédito. Paralelamente con esto, desde la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la Nación el 25 de mayo del año 2003, se inició un proceso para propiciar la reestructuración de deuda por 81.000 millones de dólares. Y esto implicó un esfuerzo
de negociación para lograr una fuerte quita, que es la reducción en el capital de la deuda de 81.000 millones de dólares. Esto generó efectivamente una transición desde el 25 de mayo del 2003 hasta el primer semestre del año 2005. Y esto implicó definitivamente un acuerdo del 76% de los acreedores. Después, Argentina siguió trabajando en procesos de negociación que permitiese una mayor participación de acreedores. Y se logró en el año 2010, con una nueva reapertura del canje, el 92,4%. Ahora solamente nos falta el 7,6%. Pero paralelamente con eso, la República Argentina fue generando mecanismos y condiciones de negociación para ir resolviendo temas pendientes. Por ejemplo, con CIADI. La República Argentina tenía 52 juicios, solamente quedan pendientes 17 y se han generado mecanismos de arreglo entre partes a los efectos de ir cancelando estas obligaciones. Por ejemplo, Repsol, después de 2 años de intensas y duras negociaciones, se pudo resolver esta cuestión y no fue menor. Primero, con una quita sustancialmente importante. Segundo, con las condiciones de emisión de instrumentos de pago. Y tercero, también para la cancelación de 61 juicios contra la República Argentina. Con lo cual, las negociaciones en sí involucran desde juicios hasta formas o instrumentos de pago, hasta quitas, hasta estrategias que permita un acuerdo que permita la convergencia de intereses entre las partes. Y por último también es muy importante remarcar que la última negociación con el Club de París fue hace 22 años y hacía 13 años que efectivamente esta deuda no se había podido generar las condiciones de negociación para un acuerdo. Y la República Argentina, sin la intervención del Fondo Monetario Internacional, que era una condición sine qua non, con incentivos para la inversión extranjera directa que compense el flujo de divisas destinados al pago, con reducción abrupta de la tasa de interés al 3% anual, con una dosis de perspectiva para resolver este problema que permita el acceso al financiamiento por parte de las empresas para incrementar la inversión extranjera directa en determinado tipo de rubros estratégicos, nosotros consideramos que fue una estrategia adecuada y en el transcurso de esta semana seguramente la Presidenta de la Nación cancelará, o mejor dicho, informará respecto a los mecanismos de pago. O sea, lo que quiero transmitir con esto es que, primero, en el contexto histórico internacional, los problemas de deuda han atravesado a todos los países del mundo prácticamente, al universo de países, prácticamente, siempre hay excepciones. En segundo lugar, que estas negociaciones son extremadamente complejas, que requieren tiempo. Por eso Argentina solicita un stay, que es una medida cautelar para la suspensión de la ejecución de sentencias con el objeto de generar las condiciones de negociación. Por eso propiciamos, profundizamos y participamos activamente de un diálogo que permita estas condiciones de negociación. Y, por último, quiero transmitir que los esfuerzos que ha hecho el Gobierno, no solamente en destinar 190.000 millones de dólares para cancelar compromisos y obligaciones financieras de deuda no contraída por este Gobierno. Esto es lo que tenemos que plantear, porque estamos pagando la deuda con el Club de París, que no fue contraída por este Gobierno. Estamos pagando una deuda con los bonos reestructurados que no contrajo este Gobierno. Y a su vez, lo que se plantea claramente cuando se logra el acuerdo con Repsol, en definitiva, no es incremento de deuda neta, sino fundamentalmente es el esquema de negociación para adquirir activos que tienden a promover el autoabastecimiento energético a partir de YPF. Por eso creo que es muy importante remarcar estos pilares de los procesos de negociación de naturaleza compleja, como son efectivamente las cuestiones de carácter internacional. Y a partir de esto quisiera por lo menos dar una reflexión muy importante. Los fondos buitres, en definitiva, juegan a 3 bandas, porque al mismo tiempo son poseedores de Credit Default Swaps, los famosos CDS, que en realidad en su mayor o menor contribución juegan también con bonos reestructurados de deuda y con también los títulos del canje. Entonces, en definitiva, hacen un menú que debería ser objeto
de investigación en el ámbito regulatorio de Estados Unidos respecto a la manipulación de las cotizaciones. No puede existir un juego de tres bandas que pretenda afectar a un país soberano y obviamente perjudicar el funcionamiento adecuado del sistema financiero internacional. Por eso creemos que esto es una instancia en donde la República Argentina tiene una posición muy clara y debe ser reconocida. Ministro, buen día. Jonathan de Felipe de Notinac. En los últimos días hemos asistido a una especie de debate público entre economistas y analistas en torno a las consecuencias que podría tener en la economía real una eventual falta de acuerdo con los fondos buitres. Están aquellos que dicen que el efecto sería inocuo sobre la economía real y aquellos que hablan de una especie de apocalipsis. Quisiera saber qué consecuencias cree el gobierno que podemos ver sobre variables cotidianas como la cotización del dólar o el empleo, y si, como señaló algún matutino durante el fin de semana, el gobierno prepara medidas adicionales para suplantar una eventual falta de ingreso de dólares al país. Mire, la continuidad de la actividad económica es independiente de esta situación, por una razón muy sencilla. Cuando uno observa el tiempo de negociación, uno debe absorber lo siguiente. Cuando Néstor Kirchner asume el 25 de mayo del año 2003, efectivamente el 100% de los títulos de deudas defaulteados no estaban en proceso de reestructuración. Pasamos de 0 al 76% en el año 2005. Después del 76 al 92,4% en el año 2010. Desde el año 2010 al año 2014 sigue el 92,4%, o sea, falta el 7,6%. Y como usted podrá observar, la mayor tasa de crecimiento de la economía argentina en sus 203 años de historia se produjo precisamente en esta década, en términos promedio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que independientemente de la evolución de estos procesos de reestructuración, no hay ningún vínculo directo que tenga que ver con la actividad económica. Y lo transmito de la siguiente manera. Primero, la República Argentina no ha tenido acceso al mercado voluntario de deuda en el sistema financiero internacional. Muy por el contrario, la República Argentina ha pagado en términos efectivos deuda en manos privadas en moneda extranjera, bajando sustancialmente su nivel de exposición. Y esto es muy importante porque hoy oscila en el equivalente al 10% del Producto Interno Bruto. Y eso obviamente brinda grados de libertad y autonomía. Por eso lo que nosotros podemos observar es que la disponibilidad de divisas de la República Argentina está asegurada sobre los siguientes aspectos. Primero, el superávit de balanza comercial derivado de la diferencia entre exportaciones e importaciones. Segundo, el influjo de divisas proveniente de la inversión extranjera directa. Ejemplo, 3.885 millones de dólares de inversiones mineras programadas para este año en 33 proyectos de inversión, muchos de los cuales verán en los próximos 3 meses en procesos de inauguración. Tercero, lo que significa el influjo de la cobertura a través de la operación de swaps con el Banco Central de la República Popular China por 11.000 millones de dólares. Cuarto, el mecanismo de financiamiento de obras, como la de las represas Jorge Zeppelin, Néstor Kirchner en Santa Cruz, también firmado con el acuerdo con la República Popular China, o el Belgrano Cargas, u otros mecanismos de financiamiento de acceso a financiamiento internacional, como por ejemplo Chihuidos, que seguramente en el transcurso de este semestre se podrán concretar. Es decir, esto más otros proyectos de inversión directa, cito el caso de Toyota, como dije anteriormente, 800 millones de dólares, u otros proyectos de inversión, más lo que decía la ministra Débora Giorgi también respecto al tema de hidrocarburos, más el acuerdo de Chevron de este año de desembolso de 1.600 millones de dólares. O sea, la disponibilidad del influjo de divisas está asociado con el saldo de balanza comercial, de cuenta corriente, también de inversión extranjera directa y mecanismos de financiamiento suscriptos por la República Argentina. Por lo tanto, la perspectiva de desenvolvimiento de la actividad económica está asociado a estos criterios, objetivos e intereses. Pero paralelamente también es necesario explicar que, en definitiva, los problemas derivados de la reducción de las tasas de crecimiento en muchos países del mundo tiene que ver con el fenómeno de la reducción de demanda externa. Lo dije el otro día, la Organización Mundial del Comercio ha manifestado claramente en un informe
que en los últimos 20 años hemos tenido una tasa de crecimiento, creo que era del 4,7% este año último, respecto a los 20 años anteriores, cuando el promedio era 5,3% de crecimiento del comercio mundial. Por lo tanto, esto implica desaceleración de la demanda mundial. Y, por ejemplo, esto nos afecta en términos de intercambio comercial. Nosotros tenemos, y esto omití decirlo, la Presidenta de la Nación va esta tarde, parte rumbo a Caracas, Venezuela, para participar en la cumbre de Mercosur. Por primera vez, como miembros plenos van a participar los socios tradicionales, Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, y también la República Bolivariana de Venezuela, con la aprobación del voto del Congreso en la República Hermana de Paraguay. En consecuencia, será miembro pleno. Por lo tanto, el comercio intrarregional, tres factores que son necesarios tener en cuenta en materia de demanda mundial. Primero, el factor de comercio regional, intrarregional. Mercosur, 20%. Mientras otros miembros de la Unión Europea o los países de la Comunidad Europea o NAFTA tienen cerca del 50-60% de vínculo comercial entre países. O sea, nosotros tenemos que incrementar y potenciar nuestra alianza con nuestros socios estratégicos desde el punto de vista comercial. Segundo, observamos claramente que la demanda mundial externa ha disminuido sustancialmente, entonces eso nos afecta. Por ejemplo, como nos afecta a nuestro principal socio comercial. Brasil tiene una relación comercial con Estados Unidos, Unión Europea y China. Si los niveles de demanda de esos países baja, obviamente perjudica el desenvolvimiento de la actividad, la economía de nuestro principal socio comercial y también nos afecta a nosotros. Entonces, la interrelación de la fenomenología del proceso de integración regional y comercial es un impacto importante. Y en tercer lugar, si la demanda efectivamente se ve afectada, también se ve afectada la tasa de inversión por la reinversión de utilidades o por la estrategia de acceso al financiamiento. Por lo tanto, esas son cuestiones que inexorablemente deben tenerse en cuenta. Ministro, buen día. Sergio Izaza, Radio 10, San Carlos Bariloche y la FM del Mercado Central. La primera pregunta es sobre el tema de los industriales. Se proponen un pacto social ante la crisis. Este fin de semana salieron a hablar industriales, inclusive Héctor Méndez. Y después hay muchas provincias que están comenzando las clases en la jornada de hoy, pero los docentes están de paro y piden que se reabra la paritaria nacional. En primer lugar, las paritarias nacionales, mejor dicho, la paritaria nacional se ha suscrito, firmado por un plazo determinado, por lo tanto no hay ningún tipo de reapertura. Sí hay continuidad desde el punto de vista de una agenda de reuniones derivado de la evaluación desde el punto de vista del cumplimiento de metas de enseñanza y también de profundización desde el punto de vista del análisis de contenidos, como así también del convenio colectivo de trabajo para el programa de capacitación que oportunamente fue lanzado. Pero eso es lo que nosotros tenemos en cuenta. Y respecto al tema de la Unión Industrial Argentina, en definitiva, la Presidenta de la Nación en agosto del año 2013 propició en Río Gallegos una cumbre con distintos actores sociales, representativos de empresarios y trabajadores. Obviamente participó la Unión Industrial Argentina y trabajamos una agenda que nos ha permitido ir cumpliendo determinado tipo de metas. Por ejemplo, la reglamentación para el desenvolvimiento de los bitrenes con el objeto de establecer una reducción en el costo de transporte, que era una cuestión requerida por la actividad empresarial. Segundo, la flexibilización de mecanismos de financiamiento, que es a través de fondear 10.000 millones de pesos, cuyo decreto y reglamentación está vigente y pretendemos que en este semestre se puedan asignar estos recursos. Tercero, un mecanismo de incremento al 5,5% de la capacidad prestable del sistema financiero para llegar de 23.000 a 30.000 millones de pesos, o sea, 53.000 millones de pesos en el año, vía Banco Central a través del sistema financiero, con el objeto de establecer mecanismos de acceso a capital de trabajo, a descuento de cheques diferidos y a estímulos para proyectos de inversión, con el objeto de canalizar mecanismos de financiamiento para incrementar la tasa de inversión. Y a su vez también lo que hemos planteado con la Unión Industrial Argentina y con otros grupos de empresarios que han participado en esta convocatoria de la Presidenta de la Nación tiene que ver con las cadenas de valor. Y con 36 cadenas de valor estamos trabajando claramente con objetivos, metas de exportaciones, empleo y programas de inversión.
Con lo cual, en realidad estamos cumpliendo una agenda del mismo modo que se cumplió una agenda asociada al tema laboral, por ejemplo, a la preservación del empleo, por ejemplo, a la tasa de reducción de informalidad laboral. Allí, con la nueva ley aprobada por el Congreso de la Nación para microempresarios de menos de 5 trabajadores, se establecieron condiciones para estimular claramente la reducción de la informalidad laboral. Propiciamos claramente la ampliación de los mecanismos de actividades estacionales para la corresponsabilidad gremial. Ya tenemos 57.000 trabajadores, en el año 2011 teníamos 787 y pretendemos 200.000 trabajadores debidamente regularizados. O también las casi 500.000 trabajadoras de casas particulares que han sido regularizadas cuando en el año 2003 había solamente 50.000. O sea, hemos observado incremento en la tasa de empleo, reducción de la tasa de informalidad, y nos quedan desafíos claramente que lo vamos a ir cumpliendo. Por lo tanto, lo que quiero transmitir con esto es que la misma presidenta en el agosto del año 2013 convocó a las partes, generamos una agenda y estamos cumpliendo con la misma. Buenos días, ministro. Soy Ariel Rodríguez de Radio Continental. Le voy a citar un párrafo textual y quisiera su opinión al respecto. El corrupto es un hombre que se aprovecha del poder político o económico para robar los dineros públicos. Eso es intolerable para todos los que se levantan al alba para trabajar y no para fabricar billetes o apropiarse de empresas ajenas. Obviamente es un párrafo textual del discurso que pronunció Luis Miguel Echeverría el sábado en La Rural y quería, obviamente saber su opinión. Bueno, me parece muy importante responder al presidente de la sociedad rural en virtud de, primero, nunca se sabe si ellos representan un interés político, partidario, un interés político personal o la tradicional línea histórica de la sociedad rural. Tradicional línea histórica que pertenece a la oligarquía vernácula de nuestro país, tradicional línea histórica que apoyó a todos los golpes militares, tradicional línea vernácula que el 24 de marzo de 1977, un año después del 24 de marzo de 1976, con una dictadura genocida, fue la que más propició, no solamente de funcionarios a la dictadura, sino también de un apoyo que era verdaderamente extraordinario en ese momento. Entonces, ellos, que son cómplices de los crímenes de lesa humanidad en la República Argentina, ellos que apoyaron a la dictadura militar más genocida en este país, ellos que nunca jamás denunciaron la corrupción ni de la dictadura militar ni de sus socios acólitos, hoy pretenden ser los adalides de la moral pública. Y me parece que es importante empezar con una frase muy clara: la caridad empieza por casa. Y si está tan preocupado por la pobreza y el empleo, ¿por qué no empieza dándole dignidad a sus trabajadores y no propiciando el trabajo esclavo, de la cual tiene una acusación muy clara? Por lo tanto, para brindar consejos al resto es muy importante empezar por casa. Entonces, le digo, señor Echeverría, ¿por qué tiene semejante denuncia de trabajo esclavo? ¿Por qué tiene semejante denuncia penal por la empresa Las Margaritas? Señor Echeverría, antes de emitir juicios de valor, por favor, dedíquese a resolver sus problemas y también a resolver principalmente el problema de sus trabajadores. Y a su vez también me parece que hay que hacer una respuesta de tipo política. Por ejemplo, respecto a la famosa frase de década depredada. Yo quisiera transmitir algunos números porque la verdad es que los dirigentes del sector siempre omiten hacer una evaluación adecuada respecto a los mismos. Desde el año 1875, el número de cabezas de ganado era equivalente a 12 millones. Tuvo una tendencia incremental hasta el año 1976, 67 millones de cabezas de ganado. Después hubo una reducción abrupta a 47 millones de cabezas de ganado en el año 1988. O sea, durante la dictadura militar, que tenían un gobierno favorable a sus intereses. O sea, con la continuidad después del inicio del proceso democrático, porque he visto algunos conspicuos miembros de la oposición política del radicalismo que la verdad es que no honran la memoria de don Raúl Ricardo Alfonsín, que algunos deberían ver aquel video cuando fue silbado por las mismas tribunas.
en realidad no deberían prestarse a ese juego perverso. Deberían respetar la memoria de un líder político como fue con Raúl Alfonsín. A su vez, lo que quiero transmitir es que después el pico máximo de número de stock de cabeza de ganado bovino lo tuvo la Argentina después con Néstor Kirchner, con casi 58 millones de cabeza de ganado bovino. Y después sí hubo una reducción y ahora una tendencia también a la recuperación en el número de stock de cabeza de ganado bovino. Pero a su vez, lo que es importante es que no hay una correlación directa desde el punto de vista de las retenciones con los niveles de producción. Lo que sí hay es lo que se denomina la tasa marginal de sustitución de la unidad de superficie. Esto es una reducción de aproximadamente del 65 millones de hectáreas a 54 millones de hectáreas afectadas a la producción ganadera en la República Argentina. Por una razón muy sencilla, porque la tasa de rentabilidad de otros cultivos alternativos mejoró sustancialmente la tasa de rentabilidad asignada a una hectárea de unidad de superficie. Paralelamente con eso, lo que quiero transmitir es que efectivamente lo que ha ocurrido es que lo que denominan década depredada para el campo argentino. La verdad es que estamos ante 55,7 millones de toneladas de soja, récord histórico de producción. Estamos efectivamente ante un récord entre 31 y 34 millones de hectáreas de superficie agrícola, con una tendencia incremental de aquí al año 2020 de acuerdo al plan estratégico. Por lo tanto, en definitiva, de lo que tenemos que pensar es que hemos tenido un incremento sustancial de superficie y de cantidad, con un salto de productividad y un salto cualitativo de producción y rendimiento. Y obviamente eso ha implicado también un mecanismo para que el complejo agroalimentario argentino haya tenido expansión y penetración en distintos mercados del mundo. Obviamente con el esfuerzo de los productores, pero también con esfuerzo del Estado desde el punto de vista de la asignación de casi 54.000 millones de pesos en políticas públicas de diversa naturaleza. Por lo tanto, es falso, de falsedad absoluta, que haya habido un retroceso, sino simplemente ha habido un proceso de transformación cualitativa en el complejo agroalimentario, con nuevas tendencias y con nuevos incrementos de niveles de actividad en distintas regiones del país. Antes, marginales, hoy en pleno proceso de expansión y crecimiento. He estado en mi provincia en el último fin de semana. Recorrí campos con producción de maíz. Los niveles de rendimiento en la provincia del Chaco han tenido un incremento entre duplicación o triplicación de los rendimientos promedios de maíz. Eso tiene que ver con tecnología, eso tiene que ver también con nuevas prácticas agrícolas, eso tiene que ver también con la posibilidad de que el sector agropecuario haya tenido rentabilidad y con la rentabilidad haya tenido un incremento sustancial en el consumo de tractores, maquinarias, herramientas y mecanismos también de cobertura desde el punto de vista previsional. También al sector ganadero, con la corresponsabilidad gremial, va a tener la posibilidad de contar con una herramienta para que parte del producido de la venta de ganado bovino tengan un ingreso para regularizar a los trabajadores que no están formalmente integrados al sistema previsional. Esto es la posibilidad de que los trabajadores, en vez de ser trabajadores esclavos, tengan obra social, tengan jubilación, tengan efectivamente cobertura de riesgo de trabajo y tengan salario familiar en virtud de que las familias rurales principalmente son familias numerosas. Pero también quiero responderle respecto al tema de la supuesta depredación de las reservas del Banco Central. La República Argentina tuvo, en definitiva, el uso de 43.000 millones de dólares de reservas del Banco Central para pagar deuda que sus socios, acólitos, responsables de gestiones anteriores, contrajeron como deuda externa. Por lo tanto, no se fumaron las reservas del país. Lo que ha habido es el uso estratégico de las reservas para cancelar deuda que originaron otros gobiernos socios del señor Echeverre y de la Sociedad Rural Argentina. Y a su vez también las reservas energéticas no se evaporaron, muy por el contrario, las reservas energéticas de la República Argentina se incrementaron. Por eso somos objeto permanente de ataques de diversa naturaleza, porque las reservas estratégicas segunda y cuarta a nivel de gas y petróleo no convencional, más energía eólica, más el tema de producción de biodiesel, más las perspectivas de producción de bioetanol, obviamente generan una plataforma importante. Pero a su vez fue este gobierno el que recuperó la nave insignia de la producción
de petróleo y gas precisamente para lograr autoabastecimiento energético, se llama YPF, precisamente frente a opiniones adversas promovidas por los socios o acólitos del señor presidente de la sociedad rural. Por lo tanto, señor presidente de la sociedad rural, no me cabe la menor duda que sus opiniones de tipo política están en línea directa de lo que siempre han pensado. Siempre pensaron un país para un puñado, para unos pocos, para la oligarquía vernácula, siempre en contra de los intereses del país. Por eso usan una vez por año esta tribuna, porque no son capaces de ir a elecciones. A mí me gustaría que alguna vez tengan el coraje, la valentía de presentarse a elecciones, y queremos saber los argentinos cuántas personas lo votan. Y si tienen el coraje de expresar esas ideas, entonces participen. El próximo año 2015 tienen la posibilidad los argentinos de votar un candidato de la sociedad rural. Ojalá que se presenten y que tengan coraje. Y si tienen coraje de presentarse, veremos los resultados de las elecciones. Muchas gracias.